la escuela. Bueno, les veo muy serios. No sé si es que los reyes no han sido buenos con todos ustedes, pero no importa nada. Lo importante es que Dios sí es bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Yo les quiero compartir en esta mañana una historia que, como siempre, viene en la Biblia. No es algo que me voy a inventar ni que quiero compartirles algo que yo haya creído, haya pensado. Es una historia que viene en la Biblia y tiene que ver con algo que ocurrió el domingo pasado. El domingo pasado, no sé si los que vinieron, los que estuvieron aquí presentes, vieron una obra de teatro que representaron con mucho cariño y mucho amor un grupo de hermanas, ¿verdad? Y de hermanos. Y el mensaje de lo que se quiso transmitir, no sé si se transmitió, pero yo creo que sí, era que había un grupo de personas, había un hombre que estaba preso del alcohol, se reflejó todo eso en la obra de teatro, había un matrimonio con problemas, había unos niños abandonados, había mujeres en situaciones críticas, ¿verdad? Y cómo al final, había un grupo de cristianos que oraron por esas personas, transmitían ese mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas noticias, y esas personas cambiaban su vida. Y aunque es una obra de teatro y puede ser algo de ficción, no es la realidad. Es la realidad porque muchos de aquí hemos pasado por esas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Y hemos encontrado en Cristo la respuesta a todos nuestros problemas, a todas esas circunstancias complicadas y adversas que tenemos en nuestra vida. Y el sermón de hoy se titula eso, Cristo es la respuesta, ¿verdad? Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 40 al 48. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y versículos del 40 al 48. Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice, Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenían una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Os podéis sentar, mis hermanos. Mirad, esta es una historia que muchas veces hemos compartido, que hemos oído. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba de camino a la casa de Jairo, ¿no? Dice que había un varón llamado Jairo, ¿no? Que era un principal, era alguien importante de la sinagoga, ¿no? Y dice que postrándose a los pies de Jesús le rogó que fuera a sanar a su hija que estaba bastante enferma, ¿no? Hasta el punto de que se estaba muriendo. Pero de pronto en esta historia
¿verdad? Hay una interrupción. En el camino que empieza la historia, ¿no? Del camino de la casa de Jairo hay una interrupción, ¿no? Hay un paréntesis en esta pequeña historia. Aparece otro personaje y aparece una mujer, ¿no? ¿Y qué sabemos de esta mujer? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de esta mujer? Pues fijaros lo que nos dice. Dice que tenía una enfermedad incurable. Padecía hemorragia de sangre. O sea, que estaba enferma, ¿no? Y no era una enfermedad cualquiera. Muchas veces hemos oído de que quizás podía ser algo de que padeciese de lo que padecen todas las mujeres, pero no. Yo he estado investigando un poco y claro, la misma historia, si te pones a pensar 12 años y ir al médico, pues tenía que ser alguna enfermedad. No podía ser algo relacionado con la menstruación de la mujer ni nada como eso, ¿no? Entonces yo he estado un poco investigando y hay alguien, y algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo que tenía era una metrorragia crónica, ¿no? Que es un sangrado que tiene lugar fuera de los periodos menstruales de las mujeres, ¿verdad? Y eso es más creíble porque dice que tenía 12 años, que llevaba 12 años, que tenía bastantes problemas y que estaba yendo al médico, o sea que no podía ser algo natural, ¿no? Entonces, padecía ese problema, ¿no? O sea, estaba enferma por un lado. Dice que llevaba 12 años sufriendo esta enfermedad, o sea que esos 12 años lo que la produciría esta mujer sería un dolor cada día, ¿no? Durante 12 años, ¿no? Dice que perdió todo su dinero en muchos médicos. O sea, tendría grandes preocupaciones, ansiedades, ¿verdad? Y todo lo que conlleva cuando alguien se ve en esa situación, ¿no? Por otro lado, dice que su situación era peor que al principio, ya que en este largo tiempo no había encontrado sanidad, ¿no? Y al ver que no había mejorado, el sufrimiento la acompañaría cada día. O sea, que cada día el sufrimiento, cada día la acompañaría, ¿no? Y como consecuencia de esta terrible enfermedad, esta mujer tenía una vida terrible. Aparte de la enfermedad en sí, tenía una vida terrible. ¿Por qué? Porque nunca pudo estar limpia según las leyes del Antiguo Testamento. En Levítico, el capítulo 15, dice que esta mujer nunca podía estar limpia y que tenía ciertos problemas. Por ejemplo, esta mujer nunca, según esas leyes, nunca podía entrar a la sinagoga y al templo, nunca podía ir, nunca. Esa enfermedad le impedía ir a las sinagogas o al templo, ¿no? Si tocaba a su marido, no sabemos si estaba casada, la Biblia no dice nada, eso era inmundo. Si tocaba a sus hijos, amigos o a un extraño, eso era inmundo. O sea que fijaros qué problemas. Socialmente era una persona excluida de la sociedad, al margen de sus enfermedades. Luego, lo que con todo eso, lo que conllevaba toda esa enfermedad, ¿no? Y otro de los problemas que tenía a causa de estas cosas era que una mujer que estaba sola, se encontraba sola. Y eso también es un problema, hermanos. Vamos a hablar también de esto, de lo que es la soledad, porque es algo terrible, algo terrible. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis lo peor que hay en un hospital, peor que una enfermedad? La soledad. Cuando te encuentras aquí en un hospital que está solo, que no le visita a nadie, que no tiene una palabra de ánimo, que no tiene un abrazo, que no tiene una caricia, eso es terrible. Eso es terrible, hermano. Y eso ocurre hoy en día en los hospitales, que la gente se encuentra sola, que no tiene familias que le visitan, que no tienen amigos que le visitan. Y eso es terrible. Y esta mujer se encontraba así, a causa de su enfermedad. Era una mujer solitaria y muy triste, ¿no? Y este es el retrato de esta mujer que encontró la respuesta a todos sus problemas en Cristo. En Cristo. Y eso es lo que yo le quiero compartir a ustedes hoy. Que quizás estemos viviendo como esta mujer, ¿no? No importa
cuál grande sea nuestro problema, hermanos. Y es algo que no hablamos para hoy para animarles y para... Es algo que muchos de nosotros hemos vivido, esta experiencia, ¿no? Que hemos pasado por esa situación, por enfermedades, por momentos de aflicción, por momentos complicados en nuestra vida, pero que hemos encontrado la respuesta a esos problemas en Cristo Jesús, ¿no? Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas, solo ha sido. Quizás, a lo mejor a ustedes, para algunos de ustedes no ha sido así, gloria a Dios, pero para muchos sí ha sido. Yo personalmente, Cristo ha sido la respuesta a todos mis problemas, ¿verdad? Quizás como esa mujer hemos estado buscando en sitios equivocados, en religiones, en filosofías, en obras, en sacrificios, ¿verdad? Y no hemos encontrado nada, ¿no? Llevamos más de 12 años buscando y buscando y no hemos encontrado la respuesta. Entonces quiero compartirles en esta mañana que la única respuesta a todas nuestras necesidades se encuentran en Cristo. Y es algo que hemos experimentado muchos de nosotros en nuestra vida. Es el único que puede traer solución a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cada una de las circunstancias que pasó esta mujer y cómo Cristo es la respuesta. ¿Por qué Cristo es la respuesta a nuestra vida? Porque vamos a ver testimonios en la palabra de Dios de personas que pasaban por esas circunstancias, que pasaban por soledad, que pasaban por ansiedades, que pasaban por enfermedades, que pasaban por dolor, pero que de alguna forma Cristo se acercó a ellos y fue su respuesta a todas esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, Cristo es la respuesta a nuestra soledad. Aunque te encuentres en una gran ciudad como Madrid o en cualquier otra gran ciudad, nosotros podemos estar solos en medio de una gran multitud. No hay tristeza, como hemos dicho antes, más profunda que en algún momento venga a nuestra mente la idea de que estamos solos en el mundo. De verdad, no hay tristeza más grande. No hay más tristeza en el mundo que nos demos cuenta que no tenemos amigos, que no tenemos a nadie, que no le importamos a nadie, que nadie se preocupa por lo que nos pueda ocurrir, o que hasta el punto de que a nadie le importaría si llegamos a morir, ¿no? Eso es lo más triste que nos puede ocurrir, hermanos. La soledad, hermanos, es muy mala, es mala, de verdad. Mucha gente que se encuentra sola se vuelca en el alcohol por la soledad o en las drogas. Muchos pierden hasta su cordura por la soledad. Y otros llegan hasta suicidarse, desesperados, porque se encuentran solos. Y no estoy hablando de cosas raras, son cosas que ocurren, cosas que nos encontramos en esos valles de los huesos muertos, de los que hemos hablado. Por eso es importante lo que estamos transmitiendo estos días, de poder salir a las calles y hablarles a esa gente, porque la soledad trae muchos problemas. Pero muchos miles de personas han encontrado en Dios la respuesta a su soledad, ¿no? En los primeros capítulos de la Biblia, Dios establece que no es bueno que el hombre esté solo. En Génesis capítulo 2 y versículo 18 dice la palabra de Dios que no es bueno para el hombre estar solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que le da un ayudante, le da una compañera, le da una ayuda idónea, porque Dios sabía que la soledad puede traer problemas. Y dice que Dios le da una ayuda idónea, ¿no? Él trajo a Eva junto a Adán para que se convirtieran en una sola carne, porque el Señor sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? Porque fuimos diseñados para estar en comunión con Dios y los unos con los otros. Fuimos diseñados por eso. Pero fijaros, quiero compartirles un ejemplo que viene en la palabra de Dios. Hay un personaje que si alguien se sintió solo o sintió la soledad más profundamente que nadie, fue David.
David. David clamó en su soledad y desesperación, porque llegó un momento en su vida que se encontró solo, que se encontró sin ayuda, sin esa ayuda idónea, ¿verdad? En el segundo libro del profeta Samuel, y en el capítulo 15, yo tomé nota para no hacerlo muy largo, vemos cómo su hijo Absalón se levantó contra él, ¿no? Le usurpó el trono. ¿Y qué pasó? Que David tuvo que salir huyendo de Jerusalén cuando se enteró de que su hijo quería quitarle el trono. Los hombres de Israel dice que les persiguieron y se vio obligado a huir de la ciudad y dejó su casa, su familia y todo lo que él tenía, y tuvo que salir huyendo de Jerusalén, ¿no? Y fijaros hasta qué punto se encontraría David, que en el Salmo 25, Salmo 25, versículo 16, fijaros qué palabras dijo. Dice: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Allí se encontraba David, solo y afligido, por todas esas circunstancias, todos esos problemas que le perseguían. Se encontró solo y afligido. Pero él encontró la solución. Vamos a ir al Salmo 25. Y vamos a ver la solución. La solución, su único recurso fue volverse a Dios. No tenía otra, ¿no? Y suplicar por la misericordia y por la intervención de Dios en su vida. Porque su única esperanza estaba en Dios, no estaba en ninguna otra cosa, ¿verdad? Y en el Salmo 25, y en los versículos de 16 al 21, yo lo tengo en otra versión que quizás ustedes no la tengan, pero se lo voy a leer. Dice: crecen las angustias de mi corazón. Fijaros cómo se encontraba el rey David. Dice: crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis aflicciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos, y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En Dios David encontró esa ayuda idónea, encontró ese bálsamo, encontró esa mano amorosa que le sacó de esa desesperación. Mirad, cualquiera que sea la causa de la soledad, para el cristiano la curación siempre es la misma: la comunión consoladora de Cristo. Y también la de los hermanos. Es importante, hermanos. Mirad, esta relación de amor con nuestro Dios ha afirmado y alentado a miles y miles que sufrieron en prisiones, incluso llegaron a la muerte por amor al Señor. Moisés no estaba solo en el desierto de Madián, cuando Dios fue a consolarlo y a llamarlo a un ministerio más amplio. Elías no estaba solo en la cueva cuando Dios se le acercó y habló con un suave murmullo. Pablo y Silas no estaban solos en la prisión. Se le apareció el Señor, que descendió y le dio un canto, una alabanza a medianoche, ¿no? Y Cristo mismo nos dijo que Él estará con todos nosotros siempre hasta el fin del mundo. Entonces, quien quiera que seamos, quien quiera que sea usted, Cristo puede darle consuelo y compañía. No importa el color, la raza, los deseos de su corazón. Cristo puede traer esa compañía, esa ayuda idónea a su vida, aun en la soledad. Entonces, cuando nos encontremos solos, cuando la soledad se haga palpable en nuestra vida, porque muchas veces
pensamos que tenemos amigos, que tenemos hermanos, que tenemos conocidos, pero nos encontramos solos, en realidad, ¿verdad? Busca la ayuda idónea, que no es otra que Cristo. Cristo es la respuesta a nuestra soledad. Pero esta mujer también, hablamos que se encontraba que tenía dolor, llevaba 12 años con esa enfermedad. Y Cristo también era la respuesta al dolor, a nuestro dolor. ¿Verdad? Mira, hay una historia, hay un actor llamado Henry Leudet, que es un comediante escocés, que cuando se enteró de que su hijo había muerto en Francia, dijo esas palabras. En un tiempo como este, un hombre tiene 3 posibilidades. Se puede entregarse a la desesperación y volverse una persona amarga, puede intentar ahogar su dolor en la bebida o en una vida en maldad, o puede volverse a Dios. Y son realidades, es que son cosas que nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y hay veces que muchos hemos pasado por esos pensamientos, ¿no? Cuando nos ha surgido un problema, cuando hemos tenido un dolor en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué paso doy? ¿No? Y hay un ejemplo en la Biblia también, que hubo un hombre que también pasó por todo esto. El apóstol Pablo dice que este hombre sufrió enfermedades, pasó por cicatrices, por moratones, fue golpeado por la persecución, estuvo afligido, como cualquier otra persona que haya vivido. En 2 de Corintios, vamos a ir al 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a ver esta historia de Pablo. 2 de Corintios, capítulo 11. Del 24 al 29. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, decía Pablo, cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así se encontraba Pablo, ¿verdad? Pero fíjese lo que escribió Pablo también. Después de haber pasado todas estas circunstancias en su vida, que no eran pocas, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 18, fíjense ustedes qué palabras dice. Dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Y a él sea la gloria y por los siglos de los siglos. Cristo es la solución a nuestros dolores. Y no ya tanto dolores físicamente, muchas veces, sino dolores del alma, dolores del corazón, ¿verdad? Cristo fue la respuesta a su dolor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Y vamos a ver también una historia que viene aquí, Romanos 8, y vamos a leer del versículo 31 al 39. Pablo estaba hablándole a cristianos en Roma que estaban atravesando momentos difíciles, simplemente por ser cristianos. Y les dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto estaba hablando Pablo a los cristianos, a estos cristianos que estaban en Roma, que estaban atravesando momentos difíciles por ser cristianos, por el mero hecho de ser cristianos. Estos hombres se encontraban siendo perseguidos, encarcelados, azotados, tenían familiares en la cárcel, sus amigos y familiares le habían dado la espalda por haber aceptado a Cristo, ¿no? Habían perdido seres queridos, sus hogares, sus bienes, sus negocios. Se encontraban atravesando problemas, cosas muy complicadas, ¿no? Y como hemos visto, el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba. Cuando se dirigía a esta gente sabía de lo que hablaba porque había pasado por circunstancias pues muy, muy parecidas, ¿no? Y en unos versículos antes de lo que hemos leído, Pablo les decía que los sufrimientos que estaban atravesando les acercarían más a Jesús, porque les ayudarían a ser como Él. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Pablo les estuviera diciendo, mirad, los sufrimientos que estáis pasando os acercará más a Jesús, porque les ayudará a ser más como Él? Leamos los versículos 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. O sea que fíjense, los sufrimientos que estamos pasando, que pasamos, nos acercan más a Dios, con el propósito de ayudarnos a ser más como Cristo. Es importante, ¿no? Pablo, cuando se dirige a estas personas con estas palabras, lo que quería lograr era decirle es que no se rindiese, que son circunstancias que pasamos en nuestra vida, ¿no? Que no dejen de creer en Cristo a pesar del sufrimiento y del dolor. Que sus sufrimientos por causa de Cristo no son en vano, que pueden tener la certeza, la fe, la seguridad, ¿verdad?, de la salvación por medio de Cristo, ¿no? Y la respuesta que Pablo le da a estas personas que están pasando por este dolor, por estos momentos difíciles, no es otra que la que hemos leído. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, hermanos, nada. No va a haber dolor, ni va a haber problema, ni circunstancia que nos va a separar del amor de Dios. Entonces, esto es importante. Muchas veces pensamos que los cristianos no pasamos por estas aflicciones, por estos dolores, ¿no? Y la Biblia no nos hace promesa ninguna de llevarse nuestro sufrimiento en esta vida. No nos hace ninguna promesa. Muchas veces hemos pensado que al hacernos cristianos no íbamos a tener ya una vida de color rosa y de pronto aparecen problemas más que lo que teníamos antes, aparecen más aflicciones, aparecen circunstancias complicadas y no pasa nada, no pasa nada. Pero fijaros lo que sí promete la Biblia, nos promete Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4.
Nos dice algo precioso, algo hermoso. Dice, Él, está hablando de Cristo, les enjugará, nos secará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Mirad, la imagen de Dios limpiando nuestras lágrimas de los ojos comunica no solo el cese del sufrimiento terrenal, sino también el consuelo para el sufrimiento que hoy en día tenemos en esta vida. El saber que un día, hermanos, el Señor nos va a secar esas lágrimas, nos va a consolar, que un día ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, ¿ya? Eso nos tiene que dar fuerzas para seguir adelante. Cristo es la respuesta a nuestros dolores, a esos dolores que muchas veces no son tanto físicos, sino del alma, del corazón. El otro día la hermana Lina en la reunión de oración hablaba algo sobre las preocupaciones, sobre la ansiedad, ¿no? Que muchas veces esas preocupaciones, esa ansiedad nos trae demasiados problemas en nuestra vida. Y la Biblia en Filipenses 4:16 dice, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados, por nada estén preocupados. Y entonces, ¿las preocupaciones son buenas o son malas? Hay preocupaciones buenas y preocupaciones malas. Preocuparse por la salud de nuestra familia es bueno. Preocuparse porque nuestros hijos tengan una educación correcta es bueno, ¿no? Pero hay preocupaciones que hemos leído hace un poco que el apóstol Pablo, después de pasar todas esas cosas, decía que su preocupación encima de pasar todo eso, se estaba preocupando, su preocupación era por las iglesias. Se preocupaba por las iglesias. Pero hay preocupación también malas, no tenemos que preocuparnos. Esas preocupaciones malas, esas son las que tenemos que poner delante del Señor. Y esas preocupaciones, esas ansiedades, esos afanes, también encontramos en Cristo la respuesta a todas esas cosas, ¿verdad? Mirad, quiero contarles una historia que viene en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, y se la resumo. Ustedes tomen nota de ello y luego lo comparen en la Biblia por si yo digo algo que no venga en ella. Esta es la historia del rey Acán. Y el rey Acán era un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice, más que todos los reyes, dice la palabra de Dios, que le precedieron. Se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Dice que hizo un templo, un altar en el templo que le había construido en Samaria. Dice que también fabricó una imagen de la diosa Asera, ¿no? Y encima este rey Acán se casó nada más y nada menos que con Jezabel, ¿no? Hija del rey de Sidón. Y aunque el pueblo de Israel ya había soportado matrimonio de sus reyes con princesas extranjeras, en este caso especialmente Salomón, ¿no? Pero no habían aceptado, eso no había aceptado a la adoración de Dios por los israelitas. Pero con Jezabel fue todo lo contrario, ¿no? Fue todo distinto. Ella quiso convertir a todo Israel a su religión y destruir totalmente las enseñanzas de Dios. Pero ¿qué pasó? Que Dios tomó manos en el asunto y levantó a un profeta, a Elías, ¿no? Y Elías fue la respuesta de Dios a Acab y a Jezabel. Ellos habían puesto a Baal en el lugar de Dios y Dios envió a Elías para que erradicara la religión vil y cruel del balaísmo. Por eso hizo que Jezabel, a la cual vemos cómo se la menciona en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, como símbolo de la iglesia falsa, ¿no? De la iglesia que no es verdadera. Intenta por todos los medios matar a Elías, ¿no? Elías es la respuesta de Dios a Jezabel y a Acab,
Y esta mujer Jezabel se da cuenta y quiere matar a Elías. ¿Y qué pasó? Que viendo Elías el peligro, huyó a Berseba. Dijo, uy, me quieren matar, dice que huyó a Berseba, ¿no? Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó? Que el temor, el cansancio y frustración que sentía Elías le hizo desear hasta la muerte. Fijaros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual que Elías? Frustrados, cansados, sin ánimos de nada, vulnerables hasta el punto que alguno también llegó a desear hasta la muerte. Sin embargo, Dios nunca deja solo a sus hijos, hermanos, nunca, nunca. Y Dios trató de una forma amorosa y compasiva con la vida de Elías. Veamos lo que ocurrió. Aunque Elías se encontraba en esa situación, él sabía que le iban a morir, que le iban a matar, él huyó, ¿no? Pero Dios no le permitió que pasara nada, al revés. Dios le trató de una forma amorosa y compasiva. Primero, permitió que Elías durmiera, que descansara. Es importante, ¿no? Primera de Reyes 19, versículos 5 y 6. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Parece una cosa insignificante, pero hay un dicho por ahí que dice que con el estómago lleno se piensa mejor, ¿no? Y es lo que le pasó a este hombre, ¿no? Pero él descansó y al descansar cogió nuevas fuerzas y su pensamiento seguro que cambiaría. Pero no solamente eso, dice que el Señor le llevó hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios, ¿no? Versículos 8 y 9. Dice, entonces Elías se levantó, comió y bebió, y esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Llegó hasta el monte de Dios, allí donde pudo buscar a Dios, allí donde se encontró con el Señor, con la presencia de Dios, ¿verdad? Es importante también. Él cuando cogió fuerzas, pudo hacer esa caminata durante 40 días y 40 noches hasta llegar a la presencia de Dios. Entonces ya cuando se encontró allí, cuando ya cogió fuerzas, cuando ya se encontró con el Señor, Dios le hace una pregunta. Versículos 9 y 13 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces el Señor llega al punto clave de esta historia y le da una nueva revelación y una nueva dirección para su vida. Versículos 15 al 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehud, hijo de Nisín, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed-meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y al que escapare de la espada de Hazael, Jehud lo matará, y al que escapare de la espada de Jehud, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mirad, si ustedes leen estos versículos,
parece que no encontramos un significado, ¿no? Dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisín, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. No, o sea, no encontramos mucho significado si lo leemos así simplemente, pero toda la palabra de Dios es una enseñanza para nuestra vida y todo tiene su significado. Y fíjense, porque hemos dicho que Dios le dio una nueva dirección, le dio un nuevo propósito a este hombre. Y este era el nuevo propósito. Estas palabras que muchas veces no encontramos significado, que no encontramos por qué viene la palabra de Dios, este es la nueva dirección, este es el nuevo ministerio que Dios le dio a Elías. Fijaros, dice, a Jehú, Dios de Nisín, ungirás por rey sobre Israel. ¿Sabéis quién era este hombre, Nisín? Este era el que iba a ser el sucesor de Acaz. Le sucedió a Acaz, era que iban a quitar a Acaz. Entonces, de alguna forma, Dios le estaba diciendo a Elías, no has terminado tu trabajo, déjate de decir que estás cansado, que ya eres muy mayor, que ya no puedes, no te preocupes, todavía tienes trabajo, tienes que llevar a este hombre y ungirle como rey y ponerle en el lugar de Acaz, ¿verdad? Eso fue la primera cosa. Luego dijo, vete a Eliseo, hijo de Safat, y le ungirás para que sea profeta en tu lugar. Él estaba cansado, él ya estaba, ¿no? Pero Dios le dijo, tienes que ir primero y buscar a tu sucesor, no abandones, primero buscar a tu sucesor. Dice, Dios le dio algo más al profeta, estaba desalentado y deprimido, más que trabajo para hacer. Dice, él también le dio un amigo y sucesor, le dio a alguien para que no estuviera solo, ¿recordáis? La soledad, le dio a alguien que estuviera a su lado, alguien que le pudiera enseñar, ¿no? Elías necesitaba un amigo. Daros cuenta que una de las cosas que se estaba quejando Elías es que estaba solo, ¿no? Y Dios le hizo saber que había un hombre listo para aprender del gran profeta y ser su discípulo y compañero, ¿no? Elías también necesitaba esperanza. Estaba el pobre hombre que ya no tenía nada de esperanza. Y ya que Eliseo podía ser levantado como un sucesor del cargo profético de Elías, entonces sabía que su obra continuaría aún después de su muerte, ¿verdad? Él sabía que teniendo ya Eliseo, su ministerio seguía adelante, ¿no? Y es algo también importante en nuestra vida. Qué mejor que poder dejar a alguien en nuestro lugar. Qué mejor saber que nuestra obra, que aunque nosotros estemos cansados, que aunque nosotros nos encontremos mayores, que aunque nosotros ya no tengamos muchas fuerzas, saber que hay alguien a nuestro lado que va a seguir esa obra, ¿no? Es importante reconocer eso. Dice, y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapase de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y esto era otra fuente de aliento para Elías. Con esta promesa, al final, la justicia sería hecha y Dios no permitiría la persecución de la idolatría que se fuera sin castigo. No permitiría. Y eso era una fuente de aliento también para Elías. Saber que la idolatría no sería de rositas, que sería erradicada de la tierra, ¿no? Y termina diciendo, y yo haré que reinen en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblan ante Baal. Y este fue el aliento final para Elías. Él en repetidas ocasiones se lamentó de que estaba solo, ¿no? De entre los verdaderos seguidores de Dios. Y esto le aseguró a Elías que él no estaba solo, que su obra como profeta sí había tenido fruto. Muchas veces no nos damos cuenta o no lo vemos. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, nuestro trabajo es llevar las buenas noticias y no sabemos
¿no? Si esas personas algún día se convierten o no se convierten, ¿no? Pero el Señor, y eso muchas veces nos desanima, ¿no? Sábado tras sábado salgo a las calles a predicar el Evangelio y no veo a nadie que se acepte a Cristo. Solo les hablo, les sigo hablando y nadie acepta a Cristo, ¿no? Y eso muchas veces nos trae desánimo, pero Dios le llevó ese aliento, le llevó ese toque final, ¿verdad? Dice, yo haré que reine en Israel 7.000 cuyas rodillas no se han doblado. Eso fue una fuerza extra para Elías, ¿no? Mirad, hermanos, Dios nunca nos dejará solo en tiempos difíciles. Como así mismo nos dejó solo al profeta Elías, nunca nos va a dejar solo en los tiempos difíciles. Siempre nos enviará una palabra que nos dé descanso. Siempre nos enviará una persona, un hermano que nos aliente y nos dé ánimo y fuerza. Y sobre todo Dios siempre nos dará una nueva revelación para nuestra vida. Nos dará un nuevo camino a seguir, ¿no? Dice en Mateo 11, 28, 30, dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os daré descanso. Otra de las cosas que esa mujer, de la que hablamos al principio, es que esa mujer sufría, pasaba por muchas circunstancias, pasaba por muchos problemas durante 12 años, ¿no? Y esto de alguna forma la hacía sufrir, ¿no? Y quizás te hayas preguntado alguna vez, ¿por qué el justo sufre? Fue mi primera gran duda que surgió en mi mente en los primeros días de mi conversión. Decía, que el pecador sufra no es difícil de explicar, ¿no? Ya que la paga del pecado es muerte, pero que el cristiano, que alguien que se entrega al Señor y trata de servirle con todo su corazón, pase por tragedias y pérdidas, no es fácil de entender y mucho menos de explicar. Pero como decíamos antes, el Señor no nos ha prometido que no vamos a pasar por aflicción, ni por problemas, ni por sufrimiento, ¿verdad? La Biblia lo explica claramente. En el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las angustias del justo. Muchas, ¿no? Y tenemos ejemplos. Job tuvo sufrimientos, muchos. Pablo tenía una dolencia y oró 3 veces al Señor y le dijo, bástate mi gracia, tira para adelante, y no fue sanado. Y Lázaro se enfermó. O sea que no debemos quejarnos. A los cristianos, a lo largo de los siglos, no se le ha prometido ninguna inmunidad de enfermedad o dolencias. Ninguna. ¿Verdad? Vamos a pasar por esos sufrimientos, pero gracias a Dios que Cristo es la respuesta a nuestros sufrimientos, a nuestras enfermedades, a nuestra soledad. Gracias a Dios por ello. Mirad, 2 Corintios, ya queda poco, los veo muy serios y al final, menos mal que para el desánimo también Cristo es la respuesta. 2 Corintios capítulo 1, y vamos a leer del 8 al 11. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 11. Fijaos lo que decía Pablo también. Pablo, es que siempre pongo el ejemplo de Pablo y David, se llevan más. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no nos confiáramos a nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él seguirá
librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuestas a tantas oraciones. Fijaros, Pablo comienza a dar testimonio de una de las experiencias más difíciles que él había vivido, al punto de que consideró que su vida estaba en peligro y podía hasta perderla. Una simple lectura de este pasaje nos deja ver bien claro cuál es el tema principal. Las diferentes palabras que Pablo usa repentinamente es con el fin de describir de una realidad cotidiana del ser humano, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es un aspecto real de la existencia humana. Pablo, en estos versículos que hemos leído, los llama aflicciones, tribulaciones, padecimientos, ¿no? Pero Cristo es la respuesta, ¿no? Dios nos da la salida. Fijaros en el versículo 11 lo que dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puestas nuestras esperanzas y Él seguirá librándonos. Mirad, es impresionante escuchar de boca del propio apóstol que su confianza de ver el auxilio oportuno de Dios en medio de sus dificultades. Y no solo es un recuerdo del pasado, de lo que ya no es algo pasado, ¿verdad?, sino una realidad que experimentamos en el presente y, dice la palabra de Dios, en el futuro. Es algo no que ya haya pasado. Hace 20 años acepté a Cristo y Dios me libró de una muerte segura. Gloria a Dios. Pero esta misma promesa es hoy y en el futuro. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta historia que hemos leído de Pablo, ¿verdad?, trata del sufrimiento, pero nos enseña que la respuesta a todo nuestro sufrimiento, a todas nuestras aflicciones, a toda nuestra desesperación, la encontramos en Cristo. Y ya por último, es importante entender que Cristo también nos da respuesta a algo importante en nuestra vida, al pecado que hace tanto daño al ser humano hoy en día. La Biblia dice, pues todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mirad, muchos, por no decir todos, los problemas del mundo surgen del hecho de que los hombres y las mujeres han quebrantado la ley de Dios. Y hay una pena, una penalidad, para el quebrantamiento de la ley de Dios. Y esa penalidad es la muerte eterna y el destierro de su presencia. Aunque sean palabras un poco fuertes, es la verdad. La paga del pecado es muerte. Y está hablando de una muerte quizás espiritual, pero yo siempre repito lo mismo. Muchas veces esta muerte espiritual se hace también muerte física, porque muchas veces los pecados, esos pecados que cometemos, esos pecados que arrastramos, nos llevan a una muerte física. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello, también con el pecado, ¿no? Dice que hemos leído que el pecado, que el quebrantamiento, la paga del pecado es muerte. Pero también, como hemos visto antes, en tantas situaciones difíciles, de sufrimientos, de enfermedades, de ansiedades, Cristo es la respuesta. También para el pecado, Cristo es la respuesta. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En Efesios 1:7 dice: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no vamos a pecar nunca más? No. Los cristianos seguiremos pecando.
después de ser salvos. Desafortunadamente o desgraciadamente, no seremos completamente libres del pecado hasta que partamos con el Señor o venga el Señor antes, ¿verdad? Pero también la Biblia dice, y eso no tiene que servir de consuelo, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, hermanos, en Cristo está la respuesta a todas nuestras aflicciones, a todos nuestros problemas, ¿verdad? No importa si te encuentras solo, triste, agobiado o si estás sufriendo, Cristo es la respuesta. Quizás pensemos la raíz de nuestros problemas es el pecado, pero nuevamente Cristo es la respuesta. La Biblia dice que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia también nos enseña que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mirad, con la autoridad de la palabra de Dios, no con mi autoridad ni porque lo digo yo, no, con la autoridad de la palabra de Dios, les digo en esta mañana que Cristo es la respuesta a toda perplejidad desconcertante que aqueja a la humanidad. Con toda. Aunque estén ustedes serios, es la palabra de Dios que lo dice y debemos creerlo. Los martes estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, que habla sobre la fe, ¿verdad? Y lo que intentamos con esos estudios es que nuestra fe crezca, porque tenemos que saberlo, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que la palabra de Dios dice que Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Y muchas veces sí lo creemos, sí, no lo creemos, ¿verdad? No tenemos esa seguridad, esa certeza. No tenemos esa cosa que sabemos que encontramos la solución en Cristo, ¿verdad? Decíamos muchas veces que oramos a Dios, pero verdaderamente sabemos que Dios nos está escuchando. Eso es crecer en la fe. Tenemos que oramos, levantamos una oración y estar seguro, ¿estás convencido de que Dios te oye? ¿Estás convencido y seguro de que Dios está aquí hoy? La palabra de Dios lo dice. Entonces, en Cristo se encuentra la cura para las preocupaciones, un bálsamo para el duelo, la sanidad para nuestras heridas y suficiencia para nuestra insuficiencia, hermanos. Fijaros la historia de esta mujer que leíamos en el capítulo 8 del libro de Lucas. Esta mujer fue buscando sanidad a su vida, ¿recordáis? Tenía problemas de derramamiento de sangre, de flujo de sangre. Pero fijaros cómo termina esta historia. Dice, tu fe te ha salvado. Eso es lo más importante de todo, hermanos. No tanto nuestras aflicciones, no tanto nuestras preocupaciones, no tanto nuestros dolores, no tanto nuestras enfermedades. Lo más importante es eso, que el Señor nos diga un día, tu fe te ha salvado. Algún día estaremos frente a frente. Quizás hoy en día estemos con alguna circunstancia de esas, pero quiero que sepas que la palabra de Dios dice que Cristo es la respuesta. La respuesta. Así que, hermanos, esa mujer no fue solamente sanada de su hemorragia, sino que fue también sanada de su pecado. Fue sanada y salvada. Y eso es lo más importante. Pongámonos de pie. Señor, te doy las gracias por tu palabra, Dios mío, Señor.